la detención del exgobernador Ángel Aguirre no prácticamente mantiene las condiciones en las mismas condiciones que ha estado todo este tiempo, hasta en tanto no proporcione información que sirva al esclarecimiento del caso. Su detención me parece que puede pasar inadvertida en el sentido de solamente un hecho mediático. Y el problema radica en que si tú tienes a un ejército o a un exgobernador involucrado en estas desapariciones, pues difícilmente vamos a llegar a saber qué fue lo que realmente pasó. Acordémonos del movimiento estudiantil del 68, realmente no tenemos las cifras reales, no sabemos exactamente cómo empezó todo o cómo realmente sucedieron los hechos al 100%. A Enrique Peña Nieto, países europeos le ofrecieron, tengo evidencia de eso, le ofrecieron que cuerpos forenses que allá en Europa no tienen nada que hacer, vinieran a participar aquí en la crisis forense y lo rechazó. Lo rechazó. Enrique Peña Nieto. López Obrador, pues no quería ni hablar del tema. Y hoy en día, pues vemos que sigue habiendo una reticencia y una distancia. Y bueno, pues creo que sí, por supuesto, tiene que ver con voltear alrededor, ver los casos de Perú con tanta inestabilidad, ver los casos, incluso pues Venezuela, ¿no? Que tantos años se mantuvo pues a partir de tener un control tan terrible con el ejército, ¿no? Y que eso mismo pues puede explicar en qué está en estos momentos Venezuela. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, es un gusto para mí, un privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y comienzo como cada semana por mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Siempre un gusto estar aquí en la mesa de Panorama 360. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias. También, por supuesto, agradecer la presencia de mi compañera, colega y amiga Lisette Larragui. Liz, bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos, compañeros. Buenas tardes y buenas noches. Y, por supuesto, no puede faltar mi compañero, colega y amigo Jaime Luis Brito. Jaime Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches, tardes, compañeras, y a todo el equipo y, por supuesto, a todo el auditorio. Gracias, Jaime. Gracias a todo el equipo de producción, a todas y todos quienes están detrás de cámaras, quienes están en las redes sociales, quienes están en este proyecto editorial tan importante del estado de Morelos, y no es alabanza en boca propia. Eso es lo que dicen allá afuera. No, gracias a todos ustedes también que nos ven cada semana, que comparten, que comentan, que se suman a esta conversación. Muchas gracias de verdad por hacerlo. Hoy el tema también nacional, este jueves que queremos tocar, es lo que pasa con el caso Ayotzinapa. Ayer se dio a conocer muy temprano la vinculación a proceso, antier la detención y ayer la vinculación a proceso penal en contra de Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero. Y yo en un espacio informativo antier daba a conocer o recordaba la escena, la tendrán presentes ustedes, donde la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre, si no mal recuerdo, septiembre del año pasado, rechaza un regalo que le quiere hacer una mujer en una gira y le dice, se lo manda el ex gobernador Ángel Aguirre. Y bueno, pareciera que era fuego. Cuando la gobernadora que ya estaba, la presidenta que ya estaba extendiendo los brazos, escucha a Ángel Rivero, dice, no, díganle que yo no recibo regalos de él. Y me parece que ya era un tema quizá, no sé si cantado, en aquel tiempo, en aquel momento fue un poco el protocolo de no recibir regalos. Hoy yo puedo presumir que ya había un tema, un conocimiento en torno a lo que iba a pasar con Ángel Aguirre, detenido y vinculado a proceso por ocultar información valiosa. Yo creo que más que ocultar, incluso destruir o ordenar la destrucción de información valiosa del caso Ayotzinapa. Tardó mucho, doctora, pero cayó el exgobernador de Guerrero. El próximo mes pues tendremos otro muy lamentable aniversario en nuestro país de lo que ocurrió la noche de Iguala. Y es definitivamente pues un caso que pues sigue doliendo porque no se ha encontrado la verdad. Porque es perenne. Y ese derecho a la verdad que pues tendría que garantizarse para todas las personas, ¿no? Siguen faltando los 43 de Ayotzinapa. Y yo creo que en esta posibilidad de hablar de nueva cuenta del caso, pues no podemos olvidar precisamente a los papás de los 43, ¿no? Que pues se ha documentado, algunos incluso pues desafortunadamente ya no están y tuvieron una lucha durante todos estos años, durante todos los meses, ¿no? Son 12 años ya desde que ocurrió todo esto
en Iguala, ¿no? Los 43 de la Normal Rural Isidro Burgos, y que entonces, pues, creo que tienen que representar que sí o sí se tiene que encontrar qué fue lo que pasó con ellos, ¿no? Es un caso vergonzoso para el Estado mexicano. En su momento, en el 2014, lo que representó pues, fue el quebrantamiento del Estado de Derecho, porque estamos ante autoridades que son infieles a su labor, ¿no? En la clasificación que hace el doctor Carlos Báez, y que entonces pues no puedes hablar que existe un Estado de Derecho si estamos ante una circunstancia de violación de derechos desde quienes se supone que tendrían que garantizarlos. Eso pues implicó entonces que prácticamente al mes hubiera movimientos, ¿no? Se hablaba de la extinción de poderes, entonces en Guerrero termina quitándose el mismo gobernador, que había sido ya en un anterior periodo, y ahorita a lo mejor podemos hacer la referencia para que pues entendamos también de quiénes se ha rodeado Ángel Aguirre, ¿no? Hoy pues representa la segunda figura más importante, después a lo mejor del mismo Jesús Murillo Caram, que ha sido detenida, en este caso Ayotzinapa. Y creo que todavía pues tendremos que ver muchos cambios. Lo que dijo Ernestina Godoy hace unos días en esta explicación de un cambio, dice, en la estrategia de investigación, creo que es muy importante porque una de las cosas que faltaba cuando estaba Alejandro Hertz Manero, pues era precisamente que sí se investigara, que no fuera un fiscal amigo de todos y que se buscara llegar a la verdad. Esa fue también, pues desafortunadamente, una de las deudas que pues no se pudo en su momento destrabar en el sexenio de López Obrador, ¿no? Incluso con una comisión especial que se supone que iba a estar trabajando en esta búsqueda de la verdad. Entonces, que hoy pues hablemos de esta detención a partir, dicen, pues de los videos, ¿no? Lo que detalla Ernestina Godoy es que son pues videos que se negaron, que fueron afuera del Palacio de Justicia de Iguala. Las personas que pues son facilitadoras, ojo, porque están detenidas. O sea, la presidenta del tribunal, que termina siendo uno de estos testigos protegidos, es una persona que fue detenida hace varios meses por este caso y que, bueno, pues ahora detallan que esa evidencia pues ya no existe porque la mandó a desaparecer el gobernador presuntamente, ¿no? Ángel Aguirre. En un día, por cierto, en el que estuvo reunido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De ahí que me parece que el tema va a seguir, no únicamente va a llegar, me parece, hacia el gobernador. Me parece que realmente pues sí hay ese interés de que podamos llegar a la verdad y que sería importante porque es un tema que sigue doliendo muchísimo en nuestro país y que en su momento pues sí marcó probablemente el declive, ¿no? No podemos superarlo, como en su momento lo pidió Enrique Peña Nieto. Yo coincido con todo lo que dice la doctora, salvo con una palabra, el concepto de no se pudo el sexenio pasado. Yo creo que no se quiso, y el muro con el que, en el que se frenó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo anunció, que se comprometió y que avanzó hasta un punto, fue cuando se encontraron con el muro de la participación del ejército mexicano en esta desaparición, y ahí fue cuando se suspende. Incluso ahí viene ya un tema con el entonces secretario, director de Derechos Humanos del gobierno federal, subsecretario de Derechos Humanos, donde hubo una especie de rompimiento, ¿no? O se veló, pues se dio a conocer, se dio a entender que ya no podían avanzar más, y es cuando también este comité o comisión pues prácticamente deja de operar. Ahora es importante mencionar que esto ha sido pues unos enfrentamientos, ¿no? O sea, las versiones oficiales encontradas, pruebas cuestionadas, y el problema sigue siendo que a casi 12 años de esta desaparición no sabemos dónde están los 43 de Ayotzinapa, nadie sabe exactamente qué pasó y se ha ocultado ya, y por eso está detenido, información. Pero si tú desapareces esos videos, ya nunca más vamos a poder tenerlos. O sea, realmente los únicos que saben lo que realmente pasó fueron los involucrados. Y el problema radica en que si tú tienes a un ejército o a un exgobernador involucrado en estas desapariciones, pues difícilmente vamos a llegar a saber qué fue lo que realmente pasó. Acordémonos del movimiento estudiantil del 68, realmente no tenemos las cifras reales, no sabemos exactamente cómo empezó todo o cómo realmente sucedieron los hechos al 100%. Entonces siento que este es un caso muy parecido que más bien vamos guardando ahora. ¿Qué podría ser la diferencia con la presidenta Sheinbaum y el sexenio actual? Que realmente sí se pusieran a investigar lo que se ha prometido durante tantos años y que no se ha hecho. Al final, tú como padre de familia, ¿qué quieres? Saber qué le pasó a tu hijo o a tu hija. ¿Dónde está ese cuerpo? Porque todos sabemos que realmente no desaparecieron y se fueron a vivir a Europa, ¿verdad? O sea, sabemos qué les pasó. Lo que no sabemos es ni siquiera dónde están. O sea, yo creo que un papá que ha sufrido por tantos años la desaparición de su hijo o de su hija se merece
darle una santa sepultura y saber qué fue lo que realmente sucedió con ellos, ¿no? Como en muchos casos de desapariciones, Bueno, muchísimos. justamente. Jaime, Pues yo diría que en todos, porque el tema que frente al que ¿certeza? estamos justamente es Verdad histórica. A mí me parece que el tema de las desapariciones sigue siendo una evidencia de que en los distintos niveles de gobierno que existen, pues hay involucramiento de algunos actores de estos niveles, justamente en este asunto del tema de la desaparición. La desaparición en nuestro país no es nueva. Yo tuve la oportunidad de hacer una recuperación, digamos, para la tesis del doctorado, de 3 momentos en los últimos 120 años más o menos, de lo que ha pasado en términos de la desaparición. De los últimos 80, digamos. El primer momento, pues, es el momento de la Guerra Sucia, ¿no? En los años 70, donde las personas desaparecidas eran aquellas que estaban vinculadas o que presuntamente estaban vinculadas con movimientos de insurgencia, de rebelión y demás, ¿no? Estamos hablando de los años 60, de los años 70, de los años 80. Hay un segundo momento vinculado al tema del surgimiento del EZLN, donde las desapariciones estuvieron también actores vinculados al movimiento, mucho más localizadas, sobre todo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos en algún momento, etcétera, etcétera. No hay que olvidar, nosotros tuvimos una de las primeras personas desaparecidas del sexenio de Carlos Salinas de Gortari en los 80s, José Ramón García Gómez, aquí en Cuautla, que todavía no sabemos dónde está y todavía seguimos pidiendo que lo presenten con vida. Y luego hay un tercer momento en donde ya el perfil del desaparecedor y el perfil de la persona que desaparece son distintos. Aun cuando sigo pensando que deberían considerarse desapariciones forzadas, porque la definición de la desaparición forzada tiene que ver con que lo haga un agente oficial, un agente del Estado, o que las desapariciones ocurran con la aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso prácticamente del Estado. Y es ahí donde yo insisto en que sí hay agentes de los distintos niveles. Esto no quiere decir que sea un asunto institucional o que el Estado, aunque en Morelos hemos visto que el Estado sí desaparece. Con las fosas de Graco, en Jojutla y en Tetelcingo, nosotros tenemos una evidencia de que el Estado, al menos en Morelos, en esa época, sí desaparece. Desaparece cuerpos de personas que estaban siendo buscados. Entonces, esto es muy importante dejarlo claro. Pero esto no significa que sea generalizado. Ahora bien, me parece que Ayotzinapa pues, reúne esos elementos. Es decir, hay actores vinculados al Estado. A nivel municipal, sí, las policías de Cocula y de Iguala, claramente, el presidente municipal de Iguala, etcétera. Muchos actores señalados. Ahora se llega hasta un exgobernador. En algún momento, como lo ha señalado Mitch, se llegó al propio procurador de justicia. El de la verdad histórica, el de ya me cansé. Sigue ¿no? detenido, Jesús ¿no? Murillo Cara. Está en su casa con un brazalete y eso muriendo, ¿no? Hay que decirlo, está muy enfermo. Sí. Pero, entonces, me parece que lo de Ayotzinapa pinta. Ahora, llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, pues nos mostraría un modelo de lo que se tiene que hacer con los miles de casos de desaparición. Sí. Ese es el tema. ¿Cuál es? Porque ¿cuál es el modelo? No lo sé, tendremos que construirlo y a mí me parece que no se puede construir sin medidas de justicia transicional. Es decir, ¿qué es el concepto que surgió en las fosas de Jojutla y que desde entonces se está planteando una forma de justicia alternativa ante la carencia de elementos para llegar a la verdad histórica? Es lo que ha planteado en algún momento Javier Sicilia, Jacobo Dayan y otros. No necesariamente surgió aquí, más bien se rescata, porque ese modelo funcionó en Guatemala. O sea, Guatemala, después de la guerra civil, crea un mecanismo internacional que permite llegar a la verdad y a la justicia como un mecanismo de justicia transicional, insisto, que permite que se haya llevado a expresidentes de Guatemala ante la justicia y que algunos de ellos hayan terminado en la cárcel o por lo menos en su casa condenados porque ya eran muy grandes, ¿no? Yo creo que eso solamente podrá ser posible así. Sin embargo, es evidente que ningún Estado quiere que otro Estado pues, se meta a arreglarle los problemas. Eso ha sido muy claro. A Enrique Peña Nieto, países europeos le ofrecieron, tengo evidencia de eso, le ofrecieron que cuerpos forenses, que allá en Europa no tienen nada que hacer,
vinieran a participar aquí en la crisis forense y lo rechazó. Enrique Peña Nieto. López Obrador, pues no quería ni hablar del tema. Y hoy en día, pues vemos que sigue habiendo una reticencia y una distancia a ese tema, como si fuera una papa caliente en el caso de la presidenta. La presidenta se ha reunido con los padres de Ayotzinapa, obviamente, pues no hay de otra, es el caso paradigmático que de alguna manera sigue ahí en la agenda, pero es evidente que no es el único caso. No se ha resuelto eso, ni se han resuelto otros miles de casos que existen en el país. Me parece que sí estamos frente a una crisis y que en el caso de Ángel Aguirre, o en el caso concreto que nos ocupa, me parece que tiene también un trasfondo de construir una narrativa política. Yo no digo que sea inocente, que lo metan a la cárcel. Por supuesto. Si tienen las pruebas, que lo refundan. Porque no dudo ni tantito que haya destruido evidencia o que él haya ordenado la destrucción de la evidencia. No lo dudo. Pero su detención por sí sola en la resolución del caso no coadyuva como tal, salvo que pues no, porque declare insisto en que hay muchos elementos que están ahí. Y el objetivo es la verdad, justicia para los familiares. Sí. Pues ese es el objetivo que quisiéramos nosotros. Bueno, esa es una de las mayores peticiones que incluso han tenido los familiares. O sea, que sí exista justicia, que se llamara a declarar pues a los políticos de alto rango, como en este caso pues es quien en ese momento era el gobernador. Y de ahí también, o sea, la investigación no queda ahí porque se está hablando ahora también pues de su sobrino, ¿no? O sea, hay otras personas que pudiesen entonces estar involucradas y que tienen que ser llamadas para pues tratar de ir construyendo exactamente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Cuál es la línea que se tendría que seguir. O sea, me parece que sí es importante que haya un cambio, que se presuma que hay un cambio en la investigación que se está tomando, ¿no? Tuvimos diferentes momentos, el GIEI con el mismo Enrique Peña Nieto, ¿no? Que pues termina retirándose, ya no hubo, pues hay mayor interés de pronto en que siga la investigación, después esta comisión específica que se crea con Alejandro Encinas, y bueno, pues hoy un asunto que recae directamente en la Fiscalía General de la República, ¿no? Ya con pues el cambio de Alejandro Hertz Manero, ¿no? Creo que eso pues tendrá que irse tallando. Ahora, efectivamente, pues estamos hablando de un político que pues él mismo, ¿no? Pues rodeado de gente siempre como Rubén Figueroa, que es una de las cosas que se le reclama a la misma Evelyn Salgado, ¿no? El haber hecho un evento para enaltecer de pronto a estos personajes que precisamente pues están ligados en el tema de la guerra sucia, pero también justo en la matanza de Aguas Blancas, ¿no? Que es lo que permite entonces que llegue como gobernador en los 90s el mismo Ángel Aguirre, y que bueno, después, ahora sí, pues ya con el respaldo de la misma gente en Guerrero, ¿no? Por gobernadores pues que también desafortunadamente pues no han hecho mucho por la gente en el estado. En el discurso hay una oficial de cualquier administración, desde los priistas renovados o el nuevo PRI con Peña Nieto, los panistas con Calderón y con Fox, y la 4T, hay un elemento que no varía, que es el de la autoridad. Cuando eran oposición, sí, pero cuando son autoridad cambia radicalmente, que es el respeto a la institución del ejército mexicano, y no hay autoridad en funciones que cuestione, que diga, no, es que los militares tuvieron o existe la posibilidad de que hayan hecho participación. Ponías, Liz, el tema del 68. Realmente me parece que en términos reales de justicia, pues sí está la condena nacional, social, política, pero no hay un tema de justicia, ¿no? ¿Cuántos militares encarcelados por esa situación? Me parece que, y les pregunto, el muro de la milicia y su participación en actos delictivos, no solo en el caso de Ayotzinapa, sino guardias nacionales extorsionando ahora, los marinos involucrados con delitos en las aduanas. Pareciera que ese es el freno de la justicia en este país, porque por muchas buenas intenciones que, otorgándole el beneficio de la duda, pudo tener López Obrador, insisto, el muro fue los militares. Y aquí en Morelos conocemos el caso de José Martínez Cruz, que fue integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como visitador y titular de la primera visitaduría con esta nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que pues renunció a su encargo porque no coincidió con la postura institucional de la propia Comisión Nacional de ya no abordar
el tema. Pepe Martínez hizo una investigación independiente de los expedientes que tenía a la mano en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso y llegó a conclusiones que le presentó a la titular de la Comisión Nacional y que le dijeron no, eso no. Y luego de ahí vino un hostigamiento laboral y social en contra de Pepe Martínez. Claro, mi pregunta y mi planteamiento es, pareciera que el ejército en este país realmente es intocable, en términos generales, claro, el soldado que golpeó, por supuesto que es investigado y sancionado por golpear a su pareja, pero institucionalmente parece que hay un miedo a perderle el respeto a la honorabilidad del ejército mexicano. Da pánico. Acabas de mencionar las secretarias con más poder en el país, incluso más poder que el propio presidente, ¿no? Muchas veces. Aunque la presidente es el jefe de las fuerzas. Se supone que debe de ser el jefe de las fuerzas, en pero teoría, ninguno se mete con ellos. Hasta lo defienden, como el caso de Cienfuegos. Bueno, porque es la salvaguarda de que vayas a tener un golpe de Estado, pues cómo no vas a rodearte de... Pero entonces eso da un grado de impunidad. Pero a ver, compañeros, aquí estábamos defendiendo la educación militarizada hace como 15 días. O sea, no solamente es el presidente, no solamente es la presidenta. Aquí mismo se habló de que la educación militarizada era de lo mejor. Bueno, si nosotros pensamos eso, pues realmente estamos así frente al asunto. Y el sexenio pasado cuestionábamos cuando los pobladores arrojaban piedras a los militares y los militares no hacían nada, ¿se acuerdan? ¿No? A mí me parece que, o sea, sí es evidente que hubo un hecho que no entendí. López Obrador llega con una enorme legitimidad. Enorme, y había dicho que iba a poner en orden las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, casi a los 15 días de que había tomado posesión, se echó para atrás. Y continuó con la militarización. Y pactó con ellos. Y yo no lo entiendo, porque si tú tienes una legitimidad tan grande... Justo para prever un golpe de Estado. Para prever un golpe de Estado, ¿por qué esa entrega con los militares? No lo sé, hay muchas versiones, ¿no? Desde que había un expediente, ¿no? Que le dijeron, mire, pase a ver aquí lo que tenemos, señor. ¿No? Creo que por ahí pudo ser. No lo sé. Porque sí, realmente, si tú tienes tanta legitimidad como la tuvo, bueno, yo no sé, pero yo creo que aquí, no sé, no voy a... O sea, yo voté por él, por supuesto. Sí, lo sostengo. Ahí estoy. No pienso que estaríamos mejor con cualquier otro que hubiera ganado, la verdad. Se los digo sinceramente, viendo lo que había, híjole. Pero en fin, dicho lo anterior, sí no entendí por qué esa entrega con las Fuerzas Armadas, ¿no? Finalmente, ante la legitimidad que tiene un personaje como él cuando llega al poder. No sé, algo pasó en esa reunión que no nos enteramos, que no sabemos hasta el momento, y que hizo que de pronto pues, le entregara el poder y decidiera gobernar con ellos. Y bueno, es muy fácil sacar a los militares de sus cuarteles. Es muy complicado regresarlos a sus cuarteles. Entonces, sigue siendo Lo militarista no es solo de las autoridades en este país. Seguimos pensando que lo militar es lo que nos da disciplina, como si eso fuera la única alternativa, y por eso se valida el actuar de las Fuerzas Armadas. No es mi pensamiento, es lo que yo alcanzo a observar de lo que puedo comentar con la población, de las propias encuestas que dicen, ¿no?, que acaba de citar Michelle, en el sentido de que tienen una enorme credibilidad entre la gente, e incluso los propios periodistas. Hay periodistas que son muy críticos de la 4T, pero que al mismo tiempo tienen relaciones muy fuertes, podríamos citar 2 o 3 nombres aquí a nivel nacional, muy fuertes con sectores del ejército. Entonces, sí me parece que no es solamente un tema de las autoridades, sino es un tema que es validado por la propia ciudadanía, a pesar de mis esfuerzos por que nos olvidemos un poco de lo militarista y vayamos más a lo comunitario. Si militares protagonizaron y fueron responsables de la desaparición de estudiantes normalistas con este contexto y antecedente, así caiga el gobernador y autoridad municipal, civil, que sea, es complicado ya encontrar justicia, doctora. En el caso de Ayotzinapa y en general, en otros casos. Bueno, yo diría que hoy se está intentando decir, vamos a hacer las investigaciones distintas. No me podría adelantar a que no se vaya a tocar en ningún momento al ejército, ¿no? Que a lo mejor es como la idea que tú quieres como posicionar tiene que haber
acciones sobre el ejército. Ya después creo que se ha abierto mucho el panorama en la mesa, ¿no? Para hablar acerca de estas Fuerzas Armadas. Y yo creo que se explica de pronto pues, que hoy veamos posicionado al ejército porque está pues, encargado de las obras, de los aeropuertos. Sí. Está en todo, ¿no? Hoy, pues ya los aeropuertos como tal, ¿no? Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, están ahí, ¿no? Operando todo el tiempo. Y bueno, pues creo que sí, por supuesto, tiene que ver con voltear alrededor, ver los casos de Perú, con tanta inestabilidad, ver los casos, incluso pues Venezuela, ¿no? Que tantos años se mantuvo, pues a partir de tener un control tan terrible con el ejército, ¿no? Y que eso mismo pues, puede explicar en qué está en estos momentos Venezuela. Y por otra parte, por supuesto, pues tiene que ver con ese apoyo que tiene la gente en México, porque la institución que tiene más credibilidad en el país es la Secretaría de Marina, con todo y el tema del huachicol, ¿no? Y todos los escándalos, pero ahí está. Y en segundo, pues está la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues me parece que eso también pues, ha respaldado de pronto el sentido del gobierno de decir, bueno, pues necesitamos tener una institución confiable y esas son las instituciones confiables en este momento, ¿no? Que va a haber escándalos, yo creo que seguirán, desafortunadamente, y tiene que haber también investigaciones y detenidos, como me parece que en este caso, pues, en lo último que surgió, pues también se han dado a conocer, ¿no? Que sí hay investigación sobre eso. Pues, bueno, se nos acaba el tiempo. Un comentario final, pongo en la mesa el punto desde mi comentario es que la detención del exgobernador Ángel Aguirre no prácticamente mantiene las condiciones en las mismas condiciones que ha estado todo este tiempo, hasta en tanto no proporcione información que sirva al esclarecimiento del caso. Su detención me parece que puede pasar inadvertida en el sentido de solamente un hecho mediático, un hecho para decir a los padres y a la gente que está pendiente de este caso de, miren, estamos haciendo algo, pero en términos reales, hasta ahora, hasta hoy, en tanto no se le condene y en un juicio, que es algo que siempre planteo en esta mesa, sepamos las pruebas que tiene una fiscalía para acusarlo, porque eso casi nunca se hace público en casos de alto impacto, podría funcionar para encontrar justicia. Por lo pronto, mi comentario es que en términos de justicia es irrelevante. Sí, coincido totalmente contigo. Al final los 43 no desaparecieron solos. Debe de haber información, evidencia de qué fue lo que realmente sucedió y no haber una verdadera justicia hasta que no se den a conocer pues todos estos hechos, ¿no? De qué fue lo que realmente los pasó, dónde están y que los papás pues puedan tener de verdad una tranquilidad. Creo que esta detención es importante, pero no es todo. Igual coincido contigo, no es todo en este caso. Puede pasar incluso desapercibida mientras no haya realmente quien los haya llevado, quién dio la orden, por qué se pudo hacer, por qué tantas personas pudieron desaparecer al mismo tiempo y dónde están. Esa es la pregunta clave y si eso se logra en este sexenio, habrá un antes y un después de la justicia en nuestro país, sobre todo de no impunidad, y podría ser un punto muy a favor de la presidenta Sheinbaum si eso se logra. Si no, seguiremos igual. Muchas gracias, Liz. Gracias. Doctora, Jaime. Pues yo, no sé, yo creo que hay hipótesis, ¿no?, de lo que pasó. Es evidente que falta pues, concluir con un tema que permita dar justicia. Me parece que cada vez es más complicado llegar a este asunto. Y bueno, yo creo que las medidas que se están tomando pues apuntan a la construcción de una narrativa, ¿no? Y eso servirá para eso, básicamente. Para despresurizar un poquito. Pues de alguna manera también pensando un poco en que viene el siguiente aniversario, ¿no? Evidentemente cada mes tenemos acciones todavía que se van haciendo cada día 26, pero obviamente viene septiembre, entonces evidentemente, y bueno, yo no dudaría ni tantito en que el exgobernador está involucrado. Ahora habrá que demostrarlo, y bueno, qué bueno que ya lo agarraron, ahora hay que ir por más, evidentemente, de otros niveles de gobierno también, me parece. Gracias. Básicamente. Gracias, Jaime. Doctor. Y fíjate que sí, yo creo que justo pues esta captura para algunos pues pareciera que se quiere capitalizar políticamente, no han pasado pues ya todos estos años, pero pues la realidad es que el caso está ahí, las investigaciones también están vivas, toda vez que ni siquiera hablamos solo de esta detención, sino de detenciones que siguen ocurriendo y que ocurrieron en el 2025. Al ser un delito de lesa humanidad,
es un delito que no prescribe. Entonces, eso es lo que nos permite jurídicamente seguir hablando acerca de este tema, ¿no? Y que continúen estas investigaciones. Me parece que los estudiantes pues aún no regresan y no sabemos qué fue lo que pasó. Y para que exista una reivindicación del Estado mexicano ante esta situación, por supuesto que tenemos que seguir abordando el tema y las investigaciones tienen que ir quizá a otras esferas incluso, ¿no? Pero ahora, bueno, por primera vez estamos viendo ya a funcionarios de alto rango, ¿no? Como hace unos años mencionaba el caso del mismo Murillo Karam y esa construcción de la verdad histórica y el ya supérenlo, ¿no? Ya me cansé. Sí. Ya superen lo de Peña Nieto. Y el ya me cansé. Ajá, el día de supérenlo. Murillo. Ya chole, casi Ya dijo. chole, Sí. Ojalá que por el bien de nuestro país y socialmente de las víctimas de desaparición, este caso sea un botón de muestra de que la justicia, insisto, tarde, pero llega. Muchas gracias, doctora Michelle Onofre. Muchas Señor Luis Brito, gracias, qué gusto estar allí. muchas gracias. Gracias. Lisela Raciel, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos esta tarde y esta noche en Panorama 360. Gracias a todas y todos quienes hacen posible que esta mesa de opinión llegue hasta sus dispositivos. Gracias por seguir el canal de YouTube y por sintonizar Super 98.1 los miércoles y los jueves después del noticiero de Jaime Luis Brito y Pepe Montes para escuchar la mesa de opinión de Panorama 360. Pásenla bien y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.